esta mañana. Damos gracias al Señor por permitirme una vez compartir. Que pongamos atención, que podamos retener lo más que podamos en nuestro corazón, en nuestra mente, porque nos hagamos oidores de su palabra, porque sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El vivir la palabra de Dios nos lleva a mayor bendición. Vamos a orar. Les pido reverencia en la oración y que me ayuden a orar para que el Señor nos hable a todos en esta mañana. Amén. Padre, una vez más, Señor, agradecemos tu presencia en este lugar. Corazón, te damos gracias por la maravillosa oportunidad de vida que nos permites. Con todo y lo que, Señor, tú nos permites vivir, sea, Señor, enfermedad, situaciones, problemas de la familia, un trabajo, cualquier índole, Padre, te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que sea lo que esté pasando, sea lo que nos pase, Señor, Dios de la gloria, si todas estas situaciones para honrar, glorificar, engrandecer tu precioso nombre, Señor, que así sea. Padre, tú eres el único que sabes y conoces y tienes control. Tus pensamientos no son los nuestros. Tus caminos no son nuestros caminos muchas veces, Señor. Tú nunca te equivocas. En ti no hay error, no hay variación. Tú eres firme, Padre bendito. Y esta mañana, Padre, venimos nuevamente abriendo tu palabra para poder meditar en ella y que nos hables, que hables a mi vida y a todos los presentes y los oyentes, Señor, que nos visitarán a través de las redes sociales. Yo te pido una bendición, Señor, para ellos, para que no solamente por instantes puedan estar visitándonos, sino que se queden y juntamente con todos los que estamos aquí puedan recibir, Señor, la palabra que tú tienes para ellos también. Bendícenos, Señor, háblanos, añade bendición a esta palabra, usando mi vida, Señor. No como quien, Padre, quiere exaltarse o hacer saber, o Señor, creer, saberlo todo, sino, Señor, solo siendo un vaso puede de nada ni de nadie, Señor, sino solamente, Padre bendito, poder, Dios, en tu gracia y misericordia, usar mis labios para poder ser bendición. Señor, en esta hora glorifica tu nombre y a ti sea dada la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, el día viernes que estuvimos acá, el Señor me permitía compartir una meditación también acerca de quisiera también añadir o seguir en el propósito de lo que de alguna manera lectura acerca de la importancia de la mente, de cuál es el tema de esta mañana, la importancia de la mente. Que si tú personalmente sabes cómo piensas, entonces, cómo vives,
o cómo estás viviendo. Y si tú sabes de alguien, o del que está a tu lado, o del que vive contigo, del que comparte contigo, o si tú también no estás viviendo esa persona. ¿Por qué? Porque de la manera que vivimos, de la manera que somos, de la manera en que caminamos, cómo vemos las cosas, cómo vemos la vida, cómo vemos la familia, cómo vemos los compromisos, gloria a Dios, cómo vemos a los hijos, a los esposos, a los padres, a las autoridades, cómo vemos las cosas. Porque de la manera que nosotros vivimos, reflejamos lo que pensamos. Por lo tanto, es esta mañana solamente tomando como de reverencia, perdón, no como reverencia, tomando como referencia, un estudio que he estado yo tomando, que me está haciendo mucho, que ciertamente Dios a lo largo de los años en mi vida cristiana me ha hablado de muchas maneras, pero tan necesario es una repetición de las cosas de Dios para el ser humano, que a veces Dios utiliza a una u otra persona. Para mí es de bendición escuchar las prédicas de mi esposo, para mí escuchar sus enseñanzas es de mucho. El Señor ha levantado que también son de bendición para mi vida, y yo como referencia estoy tomando un estudio de nuestro hermano Miguel Núñez, un gran maestro de la palabra, un hombre de Dios. Y es lo que en esta mañana quiero compartirles acerca de lo que es la importancia de la mente, ya que nuestro hermano Miguel Núñez, él es el enfoque o el énfasis de poder cambiar la mente de los creyentes que proclamamos en el corazón, y hacer énfasis de que una cosa es aceptar a Cristo como tu Salvador, una cosa es aceptar a Cristo como tu Dios, y otra muy diferente, convertir. En ese pensamiento, en ese contexto, hermanos, la necesidad de aprender a pensar, pero a pensar bíblicamente, es una importancia y esencial. Ya que hablamos de cómo debemos de pensar, o que si nuestro pensamiento nos ayuda a ser quien somos, entonces la importancia que tenemos nosotros como hijos de Dios de pensar bíblicamente, de hacer transformar nuestra manera de pensar, porque el patrón que tenemos de pensamiento es muy, muy lejano a lo que Dios quiere que nosotros pensemos. Porque el pensamiento, el patrón de pensamiento, el estándar que allá afuera tiene nosotros, aún que no debería de ser, pero lo es en repetidas ocasiones, nos controla, nos invade, nos influye. Y a veces llegamos a creer que esa es la manera correcta de pensar y que todos deberían de pensar así como nosotros. Muchos de nosotros concluimos que nuestra manera de pensar es la correcta y que no hay más. Y a veces, conociendo del Señor, aún en ese contexto, seguimos nosotros patinando en nuestros pensamientos, y como lo dije, la mente habla probablemente, y es la manera que debemos de pensar. Pero Dios, hermanos, que nuestra mente sea transformada, que nuestra mente sea todo para Él.
Dios quiere nuestra mente, y como lo dije el viernes, Dios quiere nuestra mente, pero Satanás también quiere nuestra mente. ¿Y cómo? Y la palabra de Dios, Mateo 22, 37. Dice la escritura, Mateo 30. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Porque si nosotros más bien excluimos la palabra, en este versículo, las palabras toda, vamos a leerlo de esta manera. Dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios y de tu alma y de tu mente. Y no la diferencia. Y por lo regular y básicamente muchas veces nosotros quitamos en nuestro diario vivir esta palabra. Amamos a Dios con nuestro corazón, amamos a Dios con nuestra alma, amamos a Dios con nuestra mente, pero quitamos la palabra toda. Y cuando nosotros una palabra, válgame la redundancia, una palabra de la palabra, ahí hay problemas. Y nos encontramos con grandes situaciones. Nuestra mente. Dios quiere toda nuestra mente. ¿Miras cuál es la diferencia? Dios quiere tu mente, pero Dios quiere toda tu mente. No el 100%, no el 99.9 o 99, no. El 100. Por lo tanto, la adoración y debería ser todo nuestro estilo de vida. No es solamente en el momento de los cantos, no es solamente en un momento de estar ministrando la presencia de Dios, sino la adoración como estilo de vida requiere más que de nuestras emociones, más que de nuestros sentimientos, más que de nuestra actividad física, de nuestra energía. Requiere más, mucho más de eso. Requiere toda nuestra mente. Vamos a leer Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Dice la escritura: por el cual es su pensamiento en su alma, tal es. Como te dirá, mas su corazón no está contigo. Porque cuál es su pensamiento, es su alma. Es decir, como piensa, como son sus pensamientos, así va a ser, así va a actuar, así va a hablar, así se va a expresar, así va a caminar. Como son sus pensamientos, son sus acciones, su estilo de vida, hasta su manera de ver a Dios, su manera de adorarlo, como Él piensa. Ahí vemos efectuar, hermanos, en todas esas anomalías espirituales, el problema de la caída del hombre. La humanidad, hermanos, puede llegar, oigan bien, la humanidad puede llegar a pensar mejor. Claro que sí. Después de la caída, la humanidad puede llegar a pensar mejor, pero nunca llegará a pensar bien. Y eso es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque hay allá afuera muchos sistemas, o más bien el sistema de allá afuera, hay muchas organizaciones, programas que ayudan a la humanidad y hasta cierto punto son buenos. Pero nunca serán tan bien que en mentalidades como en la mentalidad que debería de ser en la iglesia,
como dice la Escritura, tener la mente de Cristo. Es decir, la humanidad puede pensar mejor, pero no bien, porque no piensa como Cristo. No piensa y no tiene la mente de Cristo, que ese es lo que Dios anhela que cada uno de nosotros tendríamos que ser. ¿Cómo quedó la mente después de la caída? ¿Cómo quedó la mente? Vamos esta mañana a meditar solo, y yo creo que no voy a terminar esta mañana de todo, pero espero lo que pueda se nos quede hoy sí en nuestra mente. La humanidad, hermanos, como lo dije, que puede pensar mejor, pero nunca bien, porque después de la caída hubo unas ciertas ¿cómo puedo decir? De anomalías que se dieron en la humanidad. El entendimiento se endureció. Nuestro entendimiento está endurecido. Y vamos a ver 2 Corintios 3:14 para poder entender qué es tener una mente endurecida. Dice 2 Corintios 3:14. Dice, pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Yo quisiera que alguien lo leyera en la versión Valera, si es que alguien lo tiene. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen en el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Mi entendimiento hoy, por la caída, no es tan receptivo a las verdades de Dios. Esto es, Dios nos comienza a ser un poco receptivos cuando venimos a su palabra o leemos la palabra, pero todavía hay algunas cosas que nos resistimos ante las verdades de Dios. Ahora, el entendimiento fue endurecido, pero también fue cegado. 2 Corintios 4:4, y leemos, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Y esto es una referencia, este versículo es una referencia directa al incrédulo, y esto es lo que Satanás hace cuando hay incredulidad, cuando realmente no hay un entendimiento abierto, sino que más que nada es cegado. Efesios 4:17 habla de la vanidad de la mente. Efesios 4:17 dice, pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. A veces se entiende como, oh, qué persona tan vanidosa, mírenla, cómo se viste, cómo se peina, cómo se arregla. En este sentido, la Escritura nos habla de la vanidad de la mente. Es un corazón, más bien, una mente vacía, una mente que es sin sentido, personas sin grado de santificación, que no creen importante, no sienten que es importante la santificación, personas que la decadencia del mundo les es como no nada indiferente, sino que más bien creen que es normal, personas que de muchas veces, hermanos, ni siquiera, por decir así, tienen una actitud egocéntrica en cuanto
no dar gracias, no pedir las cosas por favor. O sea, personas que tienen un grado de despección hacia los demás, que no les importa. Por eso esa es una manera de ver la vanidad de la mente, que solo piensan en ellos, que no tiene sentido, pero que ellos piensan en ellos. El entendimiento también fue entenebrecido. Efesios 4:18, ahí mismo en el siguiente versículo dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y esto muchas veces se mira más todavía en las personas que se proclaman a sí mismas ateas, o que dicen no hay Dios, o no creen en un Dios porque no hay una prueba contundente que pueda decirme lo contrario, de que no existe Dios, de que no existe un ser supremo como lo es nuestro Dios, ¿verdad? Y esa mente entenebrecida es casi por lo regular las personas que son ateas. Y yo he visto y he escuchado entrevistas, más que nada a personajes que se proclaman a sí mismos ateos, ¿verdad? Que ellos creen que ellos piensan que pues sí, es una fuerza que los controla. Hasta entre ellos mismos, ellos creen que la ser ateo, o el movimiento ateo, porque hay un movimiento, no es una religión, pero es una religión que tienen, sin que lo proclamen, tienen una creencia, una fe falsa, y no lo asumen, no lo aceptan en términos etiquetados así, pero que lo son. Su fe de ellos es creer en ellos mismos, creer en una fuerza, pero ellos piensan que a sí mismos, y su mente es entenebrecida, que no les da para poder pensar, como decía Jesus Coulter en una entrevista a un ateo. Él le preguntaba de que si un libro se podía hacer a sí mismo. No, obviamente, un libro, que los que hemos ido a la escuela y nos recordamos de cuántas partes consta un libro. Un libro tiene un empastado, una carátula, ¿verdad? Las páginas. Entonces un libro nunca se va a poder hacer por él mismo. Tiene que haber un creador, y todos los libros tienen un redactor, un escritor, una editorial. Hay un sinnúmero de personas que fueron participantes para hacer y crear un libro. Entonces, cuando referimos en ese sentido, o en ese contexto, vamos a ver el ADN de las personas. Vemos que cada ADN es un libro. Es un libro con exactamente las mismas características de cualquier otro libro. El ADN, para quien no se ha percatado, no ha visto lo que realmente es el ADN, es un libro que te detalla tus características, que te detalla todo lo que tú eres, quién eres tú, de dónde vienes, quiénes fueron tus padres, qué clase de todo, o sea, todo lo que es todo en tu ADN puede saberse qué sangre tenías, cuál etnia eras, de dónde procedía tu etnia, tu clase de sangre, tu clase de huesos, todo lo de ti. Ahora vemos que ADN hay en todo, hay en los animales, hay en las plantas, hay en los peces del mar, hay en todo el ADN. Entonces, ese libro que es el ADN no se pudo haber creado por sí mismo, porque tiene no está todo así en desorden, tiene un orden, tiene un sistema que el hombre puede entender, puesto que está en ese orden codificado.
Mostrando eso, al ateo se le decía y de una manera se le persuadía a creer en Dios, que es el creador de todo. Porque ellos, muchos otros que piensan que provenimos de los monos, otros que piensan que el Big Bang, pero siempre hay algo detrás. O sea, para el que piensa o el que cree que provenimos de una explosión, ok, ¿quién provocó la explosión? ¿Qué había detrás de esa explosión? Los caracteres o lo que se explotó, de dónde provenía, quién lo hizo. O sea, siempre va a haber, cumpliéndose en todas esas cosas, lo que dice las palabras, que Dios es el alfa, Dios es el principio de todo y de todos. Pero el vanidoso no cree esas cosas. El vanidoso de mente está vacío, camina sin sentido, persona sin grado de santificación y mucho menos de temor a Dios. El entenebrecido, que se enfrasca en sus pensamientos y nadie lo puede sacar. También lo que sucedió en la caída del hombre, tener una mente carnal. Vamos a Colosenses 2:18. Dice Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando el sentido de su propia carne. La mente disfruta las cosas que a la carne le dan satisfacción. Nosotros, como cristianos, como creyentes, en el momento que el Señor nos sella con su Espíritu Santo, empezamos a tener una mentalidad espiritual, una mente que Cristo quiere que tengamos. Pero todavía tenemos pensamientos carnales, que no debería de ser, pero eso ocurre. No existen los cristianos carnales, pero sí existen pensamientos carnales, pensamientos que de vez en cuando toman control de nosotros. Muchas veces estamos en una y va y viene de esos pensamientos carnales. Y a veces tener los pensamientos y al tenerlos allí, lo que te gestiona, hermano, es que tengas más tarde actitudes carnales. La Escritura nos llama a renovar nuestro entendimiento con la Escritura, a no conformarnos solamente con lo que recibimos. Digamos, hermanos, así, no se conformen solamente con venir aquí el domingo o estar el día miércoles o el viernes reunidos y abrir la Biblia, porque hay algunos que solamente ahí abren la Biblia. Solamente en los momentos de congregarse leen la Escritura. No nos conformemos, no seamos de mente vana. No permitamos que nuestro entendimiento sea entenebrecido. No permitamos que nuestra mente sea carnal. Y después también lo que sucedió después de la caída es tener una mente depravada. Primero Timoteo 6:5. Dice así: porfias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería, apártate de los tales. Una mente depravada, eso se refiere a personas que Dios entrega para que hagan su voluntad y ellos mismos el día del juicio no culpen a nadie. Dios les va a decir: tú mismo, tu mente, tu manera de pensar te llevó ahí. Tú creíste que no existía yo. Tú creíste que no había una verdad. Tú creíste que todo lo que veía tu mirada física era todo.
Todo lo que tú escuchabas era todo, pero había algo, una voz dentro de ti que te decía que estabas mal, que tenías que cambiar y nunca hiciste caso. Te dejaste guiar por tu manera de pensar, creyendo que estabas bien, te hiciste torpe, te hiciste incrédulo y te apartaste de mí. Y entonces Dios a estas personas las entrega, porque dice la Escritura que no viendo a Dios como Dios, ¿verdad? Se hicieron dioses a semejanza de animales. Hay gente que, de verdad, hermanos, como lo mencionaba el otro día, hay gente que uno, ¿verdad? Que tiene la luz del Evangelio, le da gracias al Señor por esa bendición. Pero hay gente que cree en cada cosa. Gente que usted puede ver hoy con lo que es el internet, uno puede ver el mundo, cómo está, cómo hay seres humanos que creen, así se los digo, que creen que pueden comerse a sus propios hijos y estar ofrendando a Dios algo. Sabemos que esa atrocidad no es más que diabólica. Pero ¿cómo piensan esas personas? Porque muchas veces básicamente siempre se habla, ¿no? Pues que la Iglesia Católica, que tiene sus imágenes, pero hay más todavía depravación, o una depravación, no estoy diciendo que los católicos sean depravados, están errados en muchas cosas, pero hay gente más depravada que creen estarle rindiendo a Dios ese tipo de adoraciones, ese tipo de ofrendas, ese tipo de sacrificios. Y no solamente en este tiempo que uno pensaría es apenas en el siglo XXI, ¿cómo puede existir esas cosas de matar a tu hijo para creer que se lo estás ofrendando a Dios? Pero eso ha existido de toda la vida, de todas las eras. Y por mencionar solamente algo así, personas que no saben y que por su ignorancia, yo participé de cierta ignorancia y de esa ignorancia, hermano. Vestir a nuestros hijos para sacarlos afuera en el día pasado que pasó de Halloween. En el mundo espiritual se toma así, le están entregando los hijos a demonios, sacrificando los hijos a ídolos. Pero la gente no lo sabe, porque no lo cree, porque su mentalidad es muy lejana a la verdad de Dios. Ellos piensan que eso es inocente. Lo pensábamos en un momento antes, que eso es algo de niños, porque su manera de pensar así lo va a llevar. Y por último, de lo que pasó, de la caída, después de la caída, la humanidad tuvo una mente embotada. Vamos a ir a Marcos 52. Marcos 6:52 dice de la manera siguiente: porque aún por cuanto estaban ofuscados sus corazones. Esto hace referencia a aquellos que miraron milagros de Jesús, caminaron con Jesús como Judas, pero su mente embotada no les permitió reconocer como su Señor. La importancia, hermanos, que tenemos de cambiar nuestra mente es grande.
pensemos cómo y de la manera que debemos cambiar nuestra mentalidad. Y poder tener la habilidad de centrarnos y canalizar en nuestra mente en qué estamos bien y en qué estamos mal, y tener la humildad suficiente para poder dejar que el Espíritu Santo cambie nuestra mente. En el Nuevo Testamento, las dos palabras más comunes que significan mente, porque en definición, hermanos, hay múltiples palabras en hebreo y en griego que son traducidas como mente. En el Nuevo Testamento hay dos palabras bien comunes que son traducidas como mente, y hay 12 veces que se traduce la palabra dianoia. Esto quiere decir pensar a través de. La palabra dianoia, que es una palabra hebrea y que en el Nuevo Testamento se nombra 12 veces, da este sentido de que la mente es pensar acerca o a través de. Pero hay otra palabra que es también se traduce como mente, que es también una palabra hebrea y que está en el Nuevo Testamento, que se llama bous, que se dice bous, y está aparece veces. Significado o definición significa el asiento del entendimiento. El asiento del entendimiento. Es decir, el lugar del conocimiento y del razonamiento. Es donde está tu razonamiento, tu manera de razonar y tu conocer. Refiere que es la palabra mente. Bous. Y esto incluye sentimientos y decisiones. Eso nos ayuda a entender dónde está yo, nuestro campo de batalla. Se habla de guerra espiritual. Y antes decíamos, guerra espiritual, vamos a hablar en lenguas y a gritar y vamos a... Y yo me recuerdo un hermano que decía, pelee hermano, pelee, pelee, y entre más fuerte gritaba, entre más fuerte, pelee la batalla hermano, la victoria viene, y el que más gritaba decía, Satanás está derrotado, lo tenemos debajo de nuestros pies y la guerra y la batalla está ganada. O sea, no es guerra espiritual. Y es más, hermano, guerra espiritual ni siquiera es cuando tú ayunas. Cuando tú lees la Biblia, eso no es guerra. El campo de batalla de la guerra espiritual está aquí, todos los días. Porque si tú pierdes la batalla aquí, cuando Satanás te lanza un dardo en tu pensamiento y tú ¿lo crees? Si tú le crees a Satanás, perdiste la batalla. Si lo que Satanás te lanza convicción en tu corazón, o sea, es decir, en tu mente, que Cristo murió por ti, tal y como tú eres, y que te ama. Pero Satanás te dice, ¿cómo va a morir por ti si mira cómo eres? Si mira quién eres, y tú le crees a Satanás, perdiste la batalla. Así es que si perdemos la batalla en la mente, el enemigo te tendrá. ¿O acaso Satanás, hermano, de Satanás no anda apareciéndosele a todo, o los demonios para espantar a la gente? No. Hay un plan tan diminuto, tan frágil, tan diminuto, tan digerido, que Satanás ha abrazado y que tiene mucha paciencia, efectuándolo día con día en la humanidad. Romanos 7, 22 y 24. Vamos a leerlo.
7:22 al 24 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Sabe por qué, hermanos? Ahí está hablando de precisamente lo que hay en la batalla de la mente. Nosotros como cristianos, si todos los días, cuando nos vamos a la cama, estuvimos en el último pensamiento fue nuestro Dios y pudimos tenerlo todo el día como nuestro Salvador, nuestro intercesor, el que nos redime, el que nos santifica. Si tú te dormiste todos los días creyendo con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, que Cristo es tu Dios y el único, todos los días tú ganas la batalla. Si tú en el día, tu fe, dices tú, por lo que estás, te vas a la cama resentido, Satanás está ganando la batalla y tú estás perdiendo. Porque es la batalla, hermanos, que se pelea en nuestra mente, muchas veces se gana cuando permitimos o no permitimos que Dios o el enemigo invada nuestra mente. Entonces, Pablo, aproximadamente, según lo que yo estuve leyendo, de que Pablo, cuando él dio este versículo, que es expresión del Espíritu, y lo leemos otra vez, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo al pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Aquí Pablo aproximadamente tenía 25 años ya de convertido y aún expresaba esto. Y siendo el hombre que lo mencioné el viernes, un hombre singular y sin igual. Pablo que vivía las 24 horas del día, las 24/7 conectado a Dios, que era un hombre muy sabio, entregado, un hombre de oración, un hombre que santificaba. Él decía esto, porque él, hermanos, sabía de la batalla que se tiene que librar todos los días, en todo momento, en tu mente. Dos realidades, una que deleita en Dios y otra que deleita la carne. Y que, hermanos, demanda, atención. ¿O no? Si te enfermas, ¿qué haces? Rapidito, a medicina, cuidado, porque tu carne te demanda atención. Tu carne te demanda cuidado. Porque así es la carne, o sea, la carne necesita atención, sí la necesita. Pero cuando tú le das más atención a tu carne y no permites que Dios trabaje en ti y en tu mente y confíes de todo, estás ganando la batalla. Pero cuando tú le permites a Dios que sea Él, y sí, tu carne demanda atención y la debes de tener, pero no sea eso tu inclinación. No que la medicina no sea tu confianza, sino Dios en sí. Hermanos, en el pasado, yo hice esta nota, pero no la anoté bien, pero me recuerdo. En el pasado había gente que creían que cuando en este contexto, ¿verdad?, de que había que santificar la carne, había que consagrar la carne. En el pasado la gente se golpeaba a sí misma, creyendo que esa era
estar martirizando tu carne torturando tu carne para poder ser liberado en el espíritu. Había quienes dicen que así hombres o personas religiosas, que para que la persona pudiera santificarse y buscar más de la santidad, le amarraban un muerto y lo hacían caminar con el muerto, o lo amarraban con el muerto, o una persona que cometía un crimen, digámosle así, le amarraban un muerto, y esa persona, para que su alma se salvara, o para que su interior fuera santo y puro, le dejaban a esa persona muerta hasta que muriera él. Porque esa manera, ellos creían que de esa manera su interior de la persona, o sea, su espíritu iba a ser santificado. Tanta locura, hermanos, tanta locura que se sabe. Pero la verdad es de que, y yo voy terminando, no voy a acabar, después el pastor nos va a permitir terminar, pero yo voy terminando con esto. La primera batalla que se libró en la humanidad fue en el jardín del Edén, en la mente de Eva. La conversación que tuvo Satanás con Eva fue eminente cuando vemos de que Satanás ganó la batalla en esa ocasión. Porque le trabajó la mente a Eva de una manera muy eficaz. Y si Satanás lo hizo y lo ha hecho por todos estos tiempos, desde la creación, desde que Eva fue creada y Adán, nosotros no debemos de ignorar esa verdad. ¿Cuánto retenemos de lo que nuestro pastor, o lo que tú en tus devocionales, en tu tiempo devocional, has leído, has creído? ¿Cuánto retenemos en nuestra mente? ¿Cuánto tú hayas retenido? Porque hay unos que, como lo mencioné, ¿verdad? De todo lo que se efectuó después de la caída, pero, hermanos, no lo leemos, pero Pablo lo dijo después de que él dijo esa expresión: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él dice: gracias doy a Cristo. Si Cristo realmente está en nuestras vidas, en nuestros corazones, hermano, nuestra mente, a la fecha, yo no sé cuánto tiempo tú tienes de ser realmente cristiano, realmente nacido de nuevo, pero desde ese tiempo acá debería de ser que nuestra mente le pertenezca ya más a Dios. El Señor dijo: el que no está conmigo está contra mí. No hay términos medios. Y un pastor lo dijo: al humano o lo monta Satanás o lo monta Dios. Tú lo sabes, tú sabes cómo está tu mente, pero cuida tu mente. Y la única manera de cuidar tu mente, hermanos, es que te llenes de la palabra y temas a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos insta a santificarnos y a buscar tu verdad, Señor, y a retener en nuestra mente, porque reteniendo tu palabra, pero no como quien retiene algo para no poder, Señor, ser efectuado de tu voluntad, sino retener para poder, Señor, es precisamente vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo. Ayúdanos a que nuestra mente sea transformada, que ya no miremos como el estándar del mundo nos enseña, o como aún, Señor, dentro de nuestros hogares que no fueron cristianos, Señor, nos inculcaron tantas cosas vanas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias porque tú
tú has tomado nuestro corazón y tú has tenido misericordia de nosotros, y sabemos que no somos los mismos de antes, pero queremos seguir cambiando y librando las batallas en nuestra mente, Señor. Ayúdanos, porque muchas veces dejamos que Satanás infiltre sus dardos de fuego, sus mentiras. Dejamos que el mundo tome control de nosotros. Dejamos que nuestra carne, Señor, se enaltezca y muchas veces controle nuestra mente, demandando lo que ella requiere, Padre. Ayúdanos. Te lo pedimos esta mañana. Gracias que nos instas a buscar de ti, que eres el único que nos libra. Gracias, Padre. Bendice a nuestros hermanos a través de las redes sociales, que esta palabra sea de mucha bendición, y que, Señor amado, en todo lo que tú nos has hablado podamos dar frutos abundantes para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén, amén.